¿De dónde surge la idea del tema de cómo manejar el cáncer ginecológico mal operado? Por razones de la vida, por paternidad, tenemos que incursionar en la sociedad europea y nos damos cuenta que no existe ahí algún módulo para el manejo del cáncer ginecológico mal operado. Es decir, no sucede lo que sucede en México, que tenemos muchas pacientes que son mal operadas y que llegan a nuestras instituciones, institución donde trabajamos, que es el Hospital General de México, o instituciones como la que hablará el doctor Briceño, que es el Hospital Militar. Entonces, ¿de dónde surge esta idea? ¿De dónde surge la necesidad que tenemos? La necesidad que tenemos en México, que tenemos muchos pacientes que son operados en otros servicios por otros médicos que no son oncólogos y que llegan a nuestras instituciones. ¿Y qué hacemos? No hay nada escrito. O sea, si van a las guías de la NCCN, solo hay una diapositiva donde dice si consideras tú esta etapa, hazle este tratamiento. Entonces, en base a eso, intentamos y vamos a ver la posibilidad de que dentro de las guías nacionales se incursione y se meta esto en las guías, porque eso es algo de nuestro país. Eso no sucede tan fácilmente en Europa, eso no sucede tan fácilmente en Estados Unidos, pero lamentablemente del Río Bravo para abajo sí sucede. Entonces, no hay conflictos de interés. Y pues bueno, vamos a dar inicio a las charlas. Si nos vamos a las estadísticas del Globocan del 2012, vemos que solamente Cervix se encuentra dentro de los tumores, de los principales tumores en la mujer. Después vemos en el mismo Globocan por mortalidad también se encuentra, Cervix. A nivel mundial, en la mujer, vemos ya que se encuentra el cervicuterino, el endometrio y el ovario, que son los temas a seguir en la charla. Y la incidencia de cáncer en México, vemos que está el cervicuterino dentro de los primeros. Las neoplasias ginecológicas en México, según el reporte del 2004 al 2006, vemos obviamente que se encuentra el cervix en primer lugar. Le sigue ovario, le sigue el endometrio y el cuerpo uterino. ¿Qué sucede en el Hospital General de México, de donde venimos, de donde trabajamos? Vemos que la incidencia por años es, en el 64 era más frecuente el cervix y vemos que al pasar el tiempo el cervix va disminuyendo a un 57.8, cosa que el ovario comienza a ascender junto con el cuerpo uterino, el endometrio. Es decir, comienza a haber un cambio en la epidemiología del cáncer ginecológico. Y esto es debido a la prevención, obviamente los esquemas preventivos en el cáncer cervicuterino. Entonces, hablemos un poco de generalidades. Con todos los avances científicos que se presentan, la estratificación continúa siendo el principal factor pronóstico para el cáncer ginecológico. No hay otra. La estratificación quirúrgica es el principal factor pronóstico y vemos que la cirugía extensiva se realiza para determinar las etapas clínicas, salvo en el cáncer cervicuterino y en etapas avanzadas de endometrio y ovario. Entonces, la cirugía estratificadora da la información necesaria para planear terapias adyuvantes que contribuirán a la sobrevida de las pacientes. Por lo cual, la cirugía incompleta no solamente priva al paciente de tratamientos necesarios, sino que también puede causarle administración de tratamientos innecesarios. Por lo cual la cirugía estratificadora debe considerarse como la primera instancia en todos los casos que la primera cirugía fue incompleta, es decir, toda paciente que llegue a las unidades mal operada debemos de
hacer como primer tratamiento la cirugía restratificadora o la cirugía citorreductora, pero a la paciente se le tiene que hacer estudios previos para valorar si es la candidata a la cirugía restratificadora o citorreductora. Por lo cual se debe tener cuidado al evaluar los beneficios que implica la cirugía en estas pacientes, ya que en muchas instituciones sometemos a la paciente nuevamente y tenemos complicaciones. ¿Y eso qué impacta en la vida de la paciente y su pronóstico? Porque ya no recibirá el tratamiento adyuvante, no recibirá la quimio, la radio, porque se fistuliza, porque la paciente queda con dehiscencia de la pared abdominal, se complica la paciente ante nuestro intento de que la paciente sea manejada quirúrgicamente. Por lo cual nos comentan que hagamos esta ponencia y nos metemos al archivo del Hospital General en los últimos 9 meses y encontramos que a nivel oncológico tuvimos 4.100 nuevos casos en la unidad de oncología, de todos los servicios, cabeza y cuello, mama, tórax, de los cuales se abrieron 4.100 casos y de tumores ginecológicos correspondió el 35%, es decir, tuvimos 1.435 nuevos casos, donde tenemos 151 casos nuevos de cáncer ginecológico en la unidad. Aproximadamente son 7 casos diarios que vemos de primera vez, ya sea de endometrio, ya sea de cérvix o ya sea de ovario. Y de estos 1.435 vimos que el 7%, es decir, 100 de estos pacientes habían sido operados fuera de la unidad, lo que implicaba muy probablemente un manejo quirúrgico erróneo o inadecuado, lo que corresponde a 10.5 casos por mes. Siendo así, de estos 100 casos en 9 meses, vemos que el endometrio y el útero corresponden al 36.9%, el cáncer de ovario el 41.3%, el cervicuterino 19.5%. Obviamente, para el cervicuterino, lo que es el ginecólogo, disculpen si hay ginecólogos aquí, los apreciamos mucho, pero les vamos a tirar. Y los médicos generales también, pues temen ya, ¿no?, de dar un tratamiento quirúrgico cuando es un cáncer, o se están tratando de una forma preventiva previa. Y la trofoblástica gestacional tuvimos una incidencia de 2.1, de los cuales el 34.7% fue realizado por oncólogos. Somos una institución que queremos a los oncólogos, entonces cuando los tratan, pero no hay radioterapia, no hay quimioterapia, pues son enviados al Hospital General, los estudiamos y les damos la adyuvancia que sea necesaria, porque esa es nuestra función, ayudar a la gente. Y vemos que el 62.5%, es decir, 64.9 pacientes, fueron operados por gente que no era oncólogo. Eso es muy importante porque impacta en el pronóstico de la paciente. Seguimos haciendo el análisis y vimos que de estas pacientes operadas por los oncólogos, tuvimos que reoperar un 30% porque habían sido mal operadas por los oncólogos. Es decir, les pedimos tomografía y había tumor residual, el marcador estaba elevado, no habían hecho una citorreducción óptima, la paciente estaba en condiciones, por lo cual el 29.0% se reoperó, aunque haya sido operada por un cirujano oncólogo. El 25.8% pasó a radioterapia complementaria, el 22.0% pasó a quimioterapia adyuvante y el 16.1% pasó a quimio-radioterapia, y solo el 6.4% de las pacientes operadas por oncólogos las dejamos en vigilancia. De los médicos no oncólogos, el 65% fueron ginecólogos, que operaron mal a las pacientes, se atrevieron a operarlas, y pues está el Hospital General. Váyanse a tratar a la adyuvancia al Hospital General. El 21.6% fue por cirujanos generales, que ese es otro tema, y el 11.6% por médicos generales, no cirujanos,
por médicos y el 1.6 por pediatras. Ese fue un caso de una paciente de 18 años. Entonces hay que estar muy atentos en el manejo del cáncer ginecológico porque es un cáncer que nos impacta a toda la comunidad mexicana. Todas las mujeres pueden ser mal sometidas a tratamientos quirúrgicos o a malos tratamientos diagnósticos. Entonces, en base a esto, vamos a partir la plática. No quiere decir que seamos la realidad ni la verdad, pero ¿qué es lo que estamos proponiendo? ¿Qué es lo que se debe de hacer con una paciente que ha sido maltratada, mal manejada? ¿Se debe de operar? ¿No se debe de operar? Etcétera. Entonces comenzaremos las pláticas con el doctor Omar de León Pacheco, que es médico de la Unidad de Tumores Ginecológicos del Hospital General. Después pasará el doctor Rafael Briceño, que es médico gineco-oncólogo del Hospital Médico Militar, y concluiremos después la plática con mi participación. Adelante, Omar, por favor.